Bienvenidos a nuestra exposición. Hoy vamos a hablar de la lengua de señas colombiana, o LSC, la lengua nativa de la comunidad sorda. Y lo primero es aclarar, la LSC no son gestos inventados, ni una traducción del español. Es una lengua con todas las de la ley, tiene gramática, vocabulario y hasta reglas de expresión facial y corporal. Exacto, y aunque la Ley 324 de 1996 y la Ley 982 de 2005 reconocen oficialmente la LSC, la realidad es que todavía enfrentan retos. La transición entre generaciones no siempre está garantizada, faltan materiales educativos en muchas regiones y todavía existen prejuicios sociales. Por eso, en esta exposición, vamos a analizar su vitalidad con las herramientas que propone la UNESCO, su historia, la planificación lingüística y los desafíos que siguen pendientes. Viajemos al pasado, en los años 20 a 50, cuando comenzaron las primeras escuelas para sordos. Se aplicaba un modelo oralista. La idea era que los niños sordos aprendieran a hablar y leer en español, y la lengua de señas era prácticamente prohibida. Sí, eso venía de la ideología hispanista, pensar que el castellano era la única lengua válida. Pero en los años 60 y 70, la comunidad sorda empezó a organizarse y a decir, tenemos nuestra lengua y es parte de nuestra identidad. Y a partir de ahí, las cosas cambiaron. En 1996, la Ley 324 reconoció la LSC como lengua propia. Un año después, el Decreto 2369 reguló su enseñanza y el uso de intérpretes. Y en 2005, la Ley 982 reforzó todo esto y aseguró derechos lingüísticos más claros. O sea, pasamos de un escenario de exclusión total a uno de reconocimiento legal. Pero ojo, que exista una ley no significa que desaparezcan los prejuicios de la noche a la mañana. Aquí entra lo que llamamos estatus lingüístico, dónde y cómo se usa una lengua. En el caso de la LSC, el Estado ha creado varias normas importantes. Además de la que ya dijimos, está la Ley 2049 de 2020, que establece mecanismos para la coordinación de políticas públicas en LSC. También la Resolución 045 de 2022, que regula el registro de intérpretes en el RENI y su evaluación en el ENILCE. Es decir, no solo se reconoce la lengua, también se controla la calidad de quienes median entre la LSC y el español. Entonces, en teoría, la LSC puede estar en la educación, la justicia, la salud y los medios de comunicación. El problema es que en la práctica todavía falta garantizar que esto pase en todas partes, no solo en Bogotá o en grandes ciudades. Cuando hablamos de planificación lingüística, entramos en 3 niveles. Estatus, que es la visibilidad de la lengua en instituciones y medios. El segundo, que es el corpus, cómo se documenta, describe y se crean palabras nuevas. Y por último, la adquisición, cómo se enseña y se transmite a nuevas generaciones. En estatus ya vimos avances legales. En corpus hay diccionarios y gramática que organizan la lengua. Y en adquisición, el INSOR ha promovido programas de educación bilingüe bicultural, aunque todavía no llega a los colegios. Un reto clave es la diglosia. El español sigue siendo la lengua de prestigio en contextos oficiales y la LSC se limita a lo comunitario o educativo. La meta es que ambas tengan funciones equilibradas. Aquí entra el diccionario básico de la LSC, creado por el INSOR con el Instituto Caro y Cuervo. Tiene cientos de señas en video y texto. Y también está la gramática de la LSC de Oviedo en 2001, que describe desde las configuraciones de manos hasta la sintaxis y los marcadores no manuales. Es una obra fundamental para legitimar la lengua en la academia. El reto es manejar la variación regional. La LSC no es idéntica en todo el país. El diccionario ayuda a unificar, pero también hay que respetar la diversidad. En educación hay avances interesantes. El INSOR tiene una plataforma con más de 600 recursos, reconocida por la UNESCO en 2018. El MIN-TIC ha hecho una enciclopedia digitales en LSC y la UNAD publicó cartillas como Aprendamos Juntos la LSC. También hay materiales innovadores, juegos y proyectos interactivos. Pero la clave es que estos recursos lleguen a zonas rurales y que los maestros sepan enseñar en LSC. Si no hay acceso ni información de docentes, esos materiales se quedan en las capitales y eso limita el factor 6 de la UNESCO, que mide la disponibilidad de materiales. En investigación, Oviedo en 2001 fue pionero.
Después, autores como Tovar y López estudiaron la gramática y el contacto con el español. Más reciente, Barreto en 2023 y proyectos con FENASCOL han fortalecido la formación de instructores sordos. Esto fortalece el factor 9 de UNESCO, documentación de calidad. Cuantos más estudios haya, más fuerte es la lengua. Y algo clave, cada vez hay más personas sordas participando como investigadoras, no solo como sujetos de estudio. Eso cambia todo, porque la investigación empieza a hacerse desde la comunidad. En el sistema judicial ya existen protocolos para garantizar intérpretes en audiencias. En educación, el MEN y el INSAR han creado políticas para programas bilingües biculturales. Y en comunicación, el Centro de Relevo permite llamadas y trámites en tiempo real con intérpretes remotos. Esto es un ejemplo de cómo las políticas realmente impactan la vida diaria. Pero aún hay grandes retos. Primero, falta de intérpretes certificados suficientes. Segundo, cómo manejar la variación regional sin borrar diferencias. Tercero, materiales especializados en áreas técnicas como medicina o derecho. Y cuarto, fomentar investigadores sordos que lideren el desarrollo del corpus. Traducido a los factores UNESCO, los materiales siguen siendo limitados, las políticas deben aplicarse mejor, la documentación tiene que crecer más y los factores de hablantes solo mejorarán si hay educación bilingüe de calidad. En conclusión, la LSC es una lengua viva que pasó de la invisibilidad al reconocimiento legal. El reto ahora es que la sociedad le dé el mismo prestigio y espacio que al español. Ese fue nuestro recorrido por la lengua de señas colombiana. Gracias por escucharnos.